Bienvenido otra vez al estudio del libro de Hebreos. Estamos pensando en varios aspectos. Hemos pasado por algunas cosas introductorias en cuanto al libro, una palabra de exhortación, un libro escrito a los hebreos, un libro de amonestaciones con 5 exhortaciones principales, un escritor anónimo. También es difícil poner exactamente la fecha, pero con el propósito de alentarnos, de animarnos y ayudarnos en nuestro deseo de seguir a Cristo fielmente. Hemos notado brevemente también algunos detalles de la estructura del libro. Tenemos varias unidades literarias. Específicamente estamos pensando en 5 unidades literarias. En capítulo 1 y 2 tenemos una descripción de Jesucristo como sumo sacerdote fiel y misericordioso. En capítulo 3 y 4 tenemos otra unidad literaria y tiene que ver con Jesucristo como sumo sacerdote fiel, porque traspasó a los cielos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y pensando en un sumo sacerdote, Hijo de Dios, entonces la pregunta normal es, con Jesucristo, Hijo de Dios, ¿Él puede entendernos o no? ¿Él tiene un entendimiento de nuestros problemas o no? Y sí, porque también participó en nuestra semejanza humana, también participó en nuestra experiencia en el mundo. Y la conclusión de 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y por eso vamos a pasar a este bosquejo del libro Hebreos, una palabra de exhortación. Y en el primer capítulo tenemos una descripción de Jesús, Hijo de Dios. En capítulo 2 tenemos una descripción de Jesucristo, Hijo del Hombre. Y en medio de estas dos descripciones, dentro de la unidad literaria, tenemos la primera amonestación, es decir, de 5:1-4. Vamos a comenzar con la amonestación para entender el propósito o la lección de esta unidad, de esta sección del libro de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si esperamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Para dar un resumen de esta parte, el punto es que tengamos diligencia, que escuchemos a la palabra de Jesucristo, porque Jesucristo es superior a los profetas, superior a los ángeles. Vamos a estudiar cuidadosamente el texto comenzando en 1:1. El punto en este prólogo: Dios ha hablado por su Hijo. No tenemos Jesucristo mencionado por nombre hasta 2:9, pero podemos entender sin duda que tenemos una referencia a Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por los profetas, por el Hijo. La revelación de Dios, la palabra de Dios, dicha, dada al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esta palabra era una palabra de revelación de vez en cuando. Ciertas personas
Ciertas personas recibiendo la palabra, ciertas personas también compartiendo la palabra, varias fechas, y siempre tenemos una revelación incompleta. Tenemos una revelación por los profetas, a los padres, pero no tenemos una palabra entera, completa, no tenemos la revelación absoluta de Dios. Dios habiendo hablado así muchas veces, muchas maneras, muchas personas, varios lugares, etcétera, etcétera, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y con esta afirmación, Dios habló por un Hijo, tenemos 5 evidencias o 5 cosas relacionadas a ser un hijo. De primero, un hijo es un heredero. Esa es la naturaleza del mundo. Un hijo es un heredero, a quien constituyó heredero. Y también el hijo participó en la obra del Padre en la creación, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En versículo 3 tenemos 2 cosas más. Él, el Hijo, un hijo técnicamente, porque no tenemos el artículo en el griego, un hijo. Nos ha hablado por un hijo. Es un hijo específico. Es un hijo heredero. Es un hijo quien participó en la obra de creación con el Padre. Es un hijo, él, que es el resplandor de su gloria. Jesucristo, podemos decir, no cabe duda, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y dice la imagen misma de su sustancia. Y tenemos 2 cosas más. Él es resplandor de la gloria del Padre. Y Él también tiene el mismo carácter. Esta es la palabra en el griego, la imagen misma. Esta es la palabra carácter. Y es el concepto de semejanza, pero significa características. Él tiene la imagen misma de la esencia, de la naturaleza del Padre. Y por eso tenemos heredero, creador, tenemos resplandor de gloria, tenemos carácter con la misma naturaleza de la esencia del Padre. Y siguiendo con la lectura en versículo 3 también dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Creador, sostenedor. Y dice a continuación, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, fue exaltado, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y por eso tenemos 7 afirmaciones acerca de un hijo, acerca del Hijo Jesucristo. Es heredero, también participó en la creación, es también resplandor de su gloria. Número 4, de la misma imagen, es decir, de la misma naturaleza, esencia, carácter del Padre. Número 5, dice que también participó y está participando en esta continuación de todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas. Habiendo efectuado la purificación, tenemos una referencia al sacrificio de Jesucristo, de purificarnos, y fue exaltado. Y en base de estas 7 cosas,
podemos notar que tenemos un hijo hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredor más excelente nombre, naturaleza que ellos. Y este es el punto, que Jesucristo, Hijo de Dios, es superior a los profetas. Él tiene una palabra superior, tenemos una revelación superior, y específicamente pensando en los ángeles, de capítulo 1 y 2, tenemos Jesucristo superior a los ángeles. En esta estructura hemos notado de capítulo 1 y 2, Hijo de Dios, Hijo del hombre, superior a los profetas y a los ángeles. Y en base de Jesucristo superior a los ángeles, para comprobar el punto, tenemos en la segunda parte del capítulo 1 7 citaciones del Antiguo Testamento. Podemos notar el comienzo de una citación con el uso del verbo decir o algo parecido. Dice 1:5, a cual de los ángeles dijo Dios jamás, y tenemos una citación del Antiguo Testamento. Ni tampoco, también en el mismo verso, y dice en versículo 6, dice, y otra vez dice, y tenemos la quinta citación en versículo 8, pero del Hijo dice, versículo 10, la sexta citación también dice, y finalmente versículo 13, al cual de los ángeles dijo Dios jamás. A veces tenemos varias citaciones mezcladas, citaciones del Antiguo Testamento, pero el punto es de comprobar el Hijo superior a los ángeles. Y la conclusión que los ángeles son meramente espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, 1:14. ¿Y quiénes son estas personas que serán herederos de la salvación? Discúlpeme. ¿Quiénes son estas personas herederos de la salvación? Nosotros, los ángeles, son nuestros siervos. Esta descripción de los ángeles, ellos son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación de nosotros. Y por eso en el capítulo 1, pensando en Jesucristo, Hijo de Dios, tenemos una palabra dada por un hijo. Pero no es solamente cualquier hijo, es un hijo específico. Es el Hijo Jesucristo. Y podemos notar en base de esta descripción que todas estas 7 cosas tienen que ver con Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, hijos y hijas de Dios, pero no tenemos estas características en nuestras propias vidas. Y por eso tenemos una descripción de Jesucristo. Jesucristo, heredero de todo, creador de todo, resplandor de la gloria del Padre, de la misma imagen o del carácter, de la esencia y naturaleza del Padre, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. También era involucrado en nuestra salvación, dice, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y finalmente fue exaltado. Pero no es necesario depender solamente de esta descripción, porque en la segunda parte del capítulo 1 tenemos puesto en claro también que este era el mensaje del Antiguo Testamento. Y tenemos 7 citaciones, el número perfecto, 7 descripciones y 7 citaciones. 1:5
¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Me gustaría decir algo brevemente en cuanto al argumento de este verso, de 1:5. Porque el punto es que Dios nunca jamás dijo algo así. Y en base de la ausencia de tal afirmación, nunca dijo Dios a ninguno de los ángeles esta cosa, mi hijo eres tú. Y porque no tenemos una palabra así de Dios, podemos rechazar esta cosa. Es importante, este es un argumento en base del silencio de las Escrituras. Dios no dijo así y por eso no es aceptable. No hay una relación de los ángeles con Dios Padre como hijos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y la respuesta, a ninguno, a nadie. Y por eso podemos decir que el silencio de Dios tiene poder de rechazar ciertas cosas. Más tarde, en el libro, en nuestro estudio del capítulo 7, vamos a ver algo parecido, porque tenemos sacerdotes en el sistema levítico, todos escogidos de la tribu de Leví. Pero, ¿dónde está en el Antiguo Testamento una referencia que dice que Israel no pudiera escoger sus sacerdotes de las tribus? No hay. Pero esta instrucción de escoger sacerdotes de la tribu de Leví era suficiente. No es necesario tener una lista de todas las cosas excluidas. Es muy importante. Tenemos esta referencia a Jesucristo, 1:5, otra vez. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es suficiente. Y no tenemos que poner una lista, hacer una lista de todas las personas excluidas con estas palabras. Y por eso en el capítulo 1 tenemos Jesucristo, Hijo de Dios. Y en base de Jesucristo, Hijo de Dios, es necesario, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Estas son las palabras de Jesucristo, Hijo de Dios. En el próximo video vamos a seguir en nuestro estudio, capítulo 2. Vamos a notar varios detalles de esta exhortación, esta palabra de exhortación, en capítulo 2:5, 2:1-4, y después, comenzando en 2:5, vamos a estudiar este concepto de Jesucristo, Hijo del Hombre, terminando con una explicación otra vez de la importancia de esta afirmación de 2:17-18. Tenemos Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, y por eso es un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Que Dios bendiga en nuestro estudio de palabra. Espero otra vez que sea útil en su estudio y en sus clases, en nuestro estudio de la palabra, y esperamos tu presencia con nosotros en nuestro estudio. Dios le bendiga.